Muy buenas tardes, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este importantísimo día para el Museo Gabriela Mistral, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, perteneciente al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Hoy día estoy con dos y queridos grandes historiadores, muy cercanos al museo porque pertenecen al territorio elquino, y estamos presentando dos libros junto a Rodrigo Ibarren, tremendo historiador regional, exdirector de este museo por 21 años y un gran amigo y colaborador. Ya hicimos nuestra primera exhibición juntos, Laura Rodríguez, que está en exhibición en La Serena en este momento, y este año vamos a hacer nuestra segunda exhibición en conjunto entre los dos museos, esta vez sobre Aguas Negras, un paper que escribió Rodrigo hace algún tiempo, que es muy importante para el tema del territorio elquino y lo que se puede venir. Esta tarde estamos también junto a Jorge Pinto Rodríguez, un importantísimo historiador, Premio Nacional de Historia 2012, que trabajó mucho tiempo en Temuco, en la región de la Araucanía, donde yo tuve el privilegio de vivir 5 años, así que comparto algunos recuerdos con Jorge, a quien le agradezco enormemente estar aquí, un privilegio, un honor y una oportunidad tremenda. Así que bienvenido, muchas gracias, y empezamos con Rodrigo. Es un grato placer volver a Vicuña, a este museo que me cobijó por tanto tiempo, 2 décadas, cómo pasó el tiempo, pero bueno, es así un poco. Y en especial porque vamos a presentar 2 libros, uno que es Memorias de un historiador mirando al norte, su tierra, su pasión por la historia y su militancia política, de nuestro gran amigo Jorge Pinto, y uno que de alguna manera hicimos juntos en algún minuto hace un par de años atrás y que ahora se ha sacado una segunda edición. Esta es la primera, se llamaba Relatos en blanco y negro, Pueblo Viejo de Punitaqui, Relatos en blanco y negro, y que ahora se sacó una edición hecha por la Universidad de la Frontera y que cambió un poco de nombre, y se Recuerdo de Infancia y Juventud, Pueblo Viejo de Punitaqui y Valle de Elqui. Se agregaron algunas cosas del Valle de Elqui, 1947 a 1970. De acuerdo a la estructura de este pequeño acto, me corresponde a mí presentar el libro de Punitaqui, y quisiera un poco, antes de hablar de por qué nació ese libro o alguna cosa, recordar algunas palabras de Gabriela, y que tiene que ver un poco con esta cosa de la región, de este pequeño país, de la patria pequeña a la cual ella siempre se refirió muchas veces. Pequeñez, la de mi aldea de la infancia. Me parece a mí la de la hostia que remece y ciega al creyente con su cerco angosto y blanco. Creemos que en la región, como en la hostia, está el todo. Servimos a ese mínimo llamándolo el contenedor de todo, y esa miga del trigo anual que a otro hará sonreír o pasar rectamente, a nosotros nos echa de rodillas. Creo que ese es el reflejo un poco de hablar de su patria chica, del lugar donde uno vivió en la infancia, de las historias que escuchó, de las historias que lo transformaron, que lo hicieron hombre o mujer y lo hicieron adulto, pero que nunca olvidó. En este caso, yo viví por estas casualidades de la vida, me llevaron, todavía nunca he averiguado exactamente en el cómo, pero llegué a Punitaqui, a Pueblo Viejo, cuando tenía 5 años. Y separado de mi padre y de mi madre, me llevó una persona a la cual nunca hubo una mayor relación con él, y era un cura con su respectiva tía, y partí yo llegando a Pueblo Viejo de Punitaqui, y había llegado a una familia que no era la mía. Cuento eso porque así llegué a Punitaqui, a Pueblo Viejo de Punitaqui. Para nosotros Pueblo Viejo, Jorge, siempre lo hemos conversado, Pueblo Viejo era Punitaqui. Para nosotros, la calle larga que va a Los Mantos, que va a Delirio y que va hacia Combarbalá por dentro, para nosotros ese era el otro lado, era la calle larga. Eso nunca fue Punitaqui. Y ahora, porque en ese tiempo Pueblo Viejo, allí estaban las oficinas, estaba la parroquia, por lo tanto las misas se hacían en la parroquia de Pueblo Viejo, y la gente de la calle larga venía a misa a este otro lado. Después se creó una capilla. Por lo tanto nosotros vivimos en un pueblo que es el origen del pueblo de Punitaqui, y allí
en fechas distintas, desde el año 47, en el caso de Jorge llegó a Pueblo Viejo, y en algún minuto, a lo mejor en esos años que él iba de vacaciones, en la década del 56, leí por ahí que el 56 iba de vacaciones para allá, yo ya había llegado a Pueblo Viejo, o sea, en algún minuto estuvimos juntos allá sin que nos hayamos visto seguramente, y yo era un niño como todo, pero bien observador, y a lo mejor esta cosa de escuchar mucho, que la aprendí de mi padre, de escuchar mucho a la gente, de tratar de entenderla, eso me hizo guardar muchas historias que las tuve mucho tiempo dando la vuelta hasta que mis hijos me convencieron de que por qué no las escribía, que luego las iba a perder, que no se iban a perder, y eso es lo que intenté hacer, y estaba armando ese montón de unos 12 relatos, 14 relatos que tenía, y un día por casualidad estuvimos hablando con Jorge, nos encontramos en alguna parte, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, mira, estoy haciendo los relatos de Pueblo Viejo. Entonces me dice él, oye, pero yo también viví en Pueblo Viejo. Le decía, yo no sabía que viví en Pueblo Viejo. Yo sabía que había escrito sobre Punitaque, que había escrito sobre la minería en Punitaque, una serie de cosas de Punitaque, pero de carácter histórico. Pero nunca lo asocié con que ellos vivieron en alguna etapa de su vida en Pueblo Viejo, y por eso entonces me dice él, oye, ¿y por qué no me esperas? Y yo hago un grupo de relatos y hacemos un libro a media. Ya, pues le dije yo, bueno, haz tu relato. Y Jorge comenzó a hacer sus relatos, lo hizo muy rápido, porque poco menos de un mes ya tenía un grupo de relatos, me los pasó y armamos el libro. Y esa es esta edición, digamos, que hicimos hace ya varios años, y que está agotada o quedan muy pocos ejemplares dando vuelta, y por eso entonces la Universidad de la Frontera hizo, digamos, esta segunda edición a petición de Jorge, y él le agregó entonces algunos relatos más que hizo posteriormente del Valle del Elqui. Yo quisiera un poco, para que vean de qué se trata, yo voy a partir con un relato, una de estas cosas que cuenta Jorge, porque hay que partir con él. Mi primo Juan Rodríguez, que lo escribe Jorge. ¿Ustedes conocen a Juan Rodríguez? No. Sí, ya entiendo por qué algunos dicen que no. Sí, ya. Entonces, a mí me pareció muy bonito lo que Jorge hace de recordar a la gente, a su familia, a sus parientes elquinos. Hay un montón de otros relatos, pero yo elegí ese, ¿ya? Incluso también había pensado en uno que es más breve, que es Los Chamelos de Pisco Elqui, y que en realidad es bien divertido. Es muy breve. Voy a leer Los Chamelos de Pisco Elqui. ¿O lo quieres leer tú, Jorge? ¿Perdón? ¿Lo quieres leer tú o lo leo? No, léelo. Lo leo yo. Ya. Dice, si hubo algunas amenazas que nos asustaron durante nuestras vacaciones en la casa de mi abuelita Celsomina, eran estas las historias que nos contaban sobre los chamelos. Las repetían mis tías y tíos cada vez que no nos portábamos bien y querían corregir nuestras conductas de niños. Ignoro a quién se le ocurrió la amenaza, podría haber sido a mi tía Achita, pero tenía un efecto inmediato. Al parecer era una tradición europea referido a un extraño dragón anciano llamado Chameloe, que en nuestra región se asoció con los lagartos bajo el nombre de Chamelo, al menos por lo que dicen Claudio Reyes Olivares y Antonieta Laura. Los imaginábamos como unos ancianos harapientos, chascones, de rostro deformado, que se refugiaban en un hueco que separaba la casa del cerro. Eran figuras terroríficas que podían venir a llevarnos si nos portábamos mal, vaya a saber uno a qué lugar. Entonces él se acuerda de los chamelos, ahí muy interesante lo de los chamelos. Por cierto, nunca lo vimos ni tampoco oímos hablar a otros niños de estos personajes. Aunque en la infancia nos causaron temor, no dejaron huellas entre nosotros. Los recordaba ahora
porque me pareció curiosa esa historia que nos obligó a portarnos mejor. Mi primo Juan Rodríguez. Conocí a mi primo Juan Rodríguez en 1963, cuando yo estudiaba en la universidad. Era hijo de mi tía Chita. Viene llegando. Ah, viene llegando. Adelante, señor Rodríguez. Es que estoy hablando de usted, entonces tiene que estar. O si no es pelambre. O si no es pelambre. Y aquí no estamos para pelar. Bueno, estuvo bien entonces leer primero de los gemelos. Ya, perfecto. Ya. Leo las dos líneas que dije. Conocí a mi primo Juan Rodríguez en 1963, cuando ya estudiaba en la universidad. Era hijo de mi tía Chita, esa que siempre nos prohibió que la llamáramos tía, cuando nació en Antofagasta mientras su mamá nos acompañaba en el norte. Era muy querida por nosotros y por toda nuestra familia. Después retornaron a La Serena para reunirse con la familia. El 63, Juan viajó a Antofagasta para acompañar a mis padres, que ya se estaban quedando solos, y yo fui el encargado de ir a buscarlo. Como él era menor, me sentí su protector. Vivió un par de años con ellos, para luego reintegrarse de forma definitiva a su hermana Juanita y a sus hermanos Luis y José Antonio. Continuó estudios que concluyeron en la Universidad de Chile, sede de La Serena, donde se tituló de profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica, y desde entonces ha ejercido como profesor en Vicuña, comunidad en la cual es muy conocido. Si recuerdo este episodio es porque su familia, unida y acogedora, es uno de los vínculos que más me une al Valle de Elqui. Cuando estaba viva mi tía Chita, viajábamos a menudo a verla. Ahora vamos menos, pero siempre nos estamos viendo. Creo que Manfred Magnif dijo en alguna oportunidad que la verdadera patria es el lugar donde uno nació y vivió su infancia. Juan, Juanita, Luis, José Antonio y ahora sus hijos me mantienen unido al Valle de Elqui. Ellos refuerzan mi identidad junto a la que adquirí en Pueblo Viejo de Punitaqui. Soy un hombre del norte chico, cuya historia, como dije antes, la escribo con el corazón. He vivido largos años en Temuco. Allí conocí la historia del pueblo mapuche. También dije que esa historia la escribía con la razón. Ahora no estoy tan seguro, porque el mismo derecho que tengo yo para identificarme con mi tierra lo tienen las comunidades de la Araucanía. Y eso se le ha negado el Estado en su afán de consolidar una unidad y homogeneidad que va contra la historia. Ese es uno de los artículos o relatos de Jorge Pinto en este libro Pueblo Viejo de Punitaqui y Valle de Elqui. Y yo voy a leer uno que es de los que escribí yo. Es un poco más largo, no es porque lo haya elegido porque era más largo, es que los demás es uno de los más cortos que tengo, entonces por eso lo elegí, ¿ya? Y se llama El fin del mundo. A mediados de la década de 1950, el único medio de comunicación posible en Pueblo Viejo era la radio. Aunque parezca increíble, eran contados los hogares que poseían un aparato. La frecuencia de onda corta hacía el milagro de que las emisiones llegaran hasta los más apartados rincones de nuestra loca geografía. Por lo tanto, era posible escuchar radios de Valle, Santiago, Valparaíso, pero también algunas de Argentina. La Norte Verde, muy conocida en Ovalle, todavía existe, era muy popular ya que llegaba a todos lados. Rebequita Rosado fue elegida la reina de esa radio en 1933. Conocí mucho a la Rebequita y era un amor de mujer extraordinaria la Rebequita. Bueno, creo sin temor a equivocarme que la única persona que recibía diarios o periódicos en Pueblo Viejo era mi tío Antonio. Era un cura, era párroco de Punitaqui. El diario Ilustrado llegaba a sus manos con días de retraso, pero no era la noticia lo que le interesaba, sino la voz de la Iglesia Católica que se manifestaba a través de los diversos artículos periodísticos. El contacto civilizatorio de los vecinos de Pueblo Viejo se producía durante los viajes a la capital de la provincia
cuando iban de compras o a recibir atención de salud o simplemente a visitar a sus familiares. Aún así, Ovalle era más que un pueblo grande o apenas un atisbo de ciudad pequeña. Muchos mitos y tradiciones campeaban en estos rincones. Había una gran candidez entre sus habitantes, chicos y grandes. Una noticia anunciada por la radio era una verdad indiscutible, casi como un dogma o un acto de fe. Así que cuando alguien hacía predicciones sobre aguaceros, temblores u otros males, producía muchísima incertidumbre y miedo. Había un personaje cuyas predicciones infundían en nosotros un gran temor. Los mayorcitos que están aquí, que hay algunos, recordarán a Carlos Muñoz Ferrada. Los medios radiales le daban gran cobertura a este astrónomo autodidacta que, según sus seguidores, había predicho el gran sismo de 1938 en Concepción, que le dio una gran fama. La difusión de aquel acierto no dejaba de otorgarle credibilidad y aceptación. Aún me parece escuchar sus anuncios. Aquí, desde su observatorio en Villa Alemana, a 104 kilómetros de Santiago de Chile, informa el astrónomo Carlos Muñoz Ferrada. Anote, y por favor no me cambie nada, porque yo soy el astrónomo y el responsable de lo que digo. Y todo el mundo con un miedo enorme que iba a anunciar Muñoz Ferrada. Aunque las autoridades intentaron acallar sus augurios y en alguna vez lo metieron preso, por alterar el orden público y causar zozobra en la población, siguió ingeniándosela para que las radios difundieran sus supuestos estudios. En algún minuto comenzó a esparcir la noticia de que el planeta Hercóbulus llegaría a las proximidades de la Tierra y produciría cambios geofísicos y humanos, entre ellos la aparición de volcanes, terremotos y epidemias incurables. Este planeta cometa, decía, según su descripción, era rojo y tenía una larga cola. Sería el causante de la desaparición de la humanidad. Al menos eso fue lo que entendieron o recordaron los vecinos de Pueblo Viejo. La incredulidad primero y el pánico después se apoderaron de muchos pobladores. Como nunca, el templo tuvo la asistencia de tantos fieles devotos. Algunos vecinos que no eran nacidos a las ceremonias religiosas del tío Antonio, repentinamente vieron sus corazones henchidos de fe. Muñoz Ferrada anunció con precisión el día en que el apocalipsis azotaría a la humanidad. Los niños no nos despegábamos de los adultos, aunque yo no tenía del todo claro qué era la muerte, intuía que no era algo que debiera ser bien recibido. A medida que se aproximaba la fatídica fecha, adultos y niños dormíamos cada vez peor y todas las conversaciones giraban alrededor del inminente fin del mundo y de los preparativos que cabía hacer. El día previo a la hecatombe, la gente comenzó a congregarse en la calle Freire frente a la parroquia, que era el lugar donde yo vivía, sin haberse puesto de acuerdo. No sé cómo ni por qué apareció alguien con una pelota de fútbol. Hombres, mujeres y niños de todas las edades empezamos una feroz partida de fútbol, sin árbitro, reglamento, arco ni tiempo. Las patadas, empujones y codazos iban y venían. No había compasión por nadie, total, al otro día nadie se podría lamentar. Recuerdo perfectamente que oscureció y el partido no tenía visos de terminar. El propósito del match no era hacer goles, sino descargar tanta tensión acumulada. Tengo la sensación de que duró horas. Solo cuando la tarde dio paso a la noche cerrada, en silencio y cabizbajos, magullados y con moretones, los que vivían más lejos comenzaron a retirarse a sus hogares. El momento de los abrazos y los llantos vino casi de inmediato. Estrechamos a nuestros amigos e intentamos ocultar los lagrimones. Nadie se fue sin mostrar sus heridas. Lo único que entendíamos era que no nos volveríamos a ver. Mi casa estaba a unos pasos de la improvisada cancha de fútbol. El tío Antonio, como los demás, había escuchado a Muñoz Ferrada, pero no daba pábulo a esas cosas. Muy circunspecto me dijo algo así como: solo Dios es el dueño y señor de nuestras vidas,
Solo Dios sabe de sus designios. El tono de sus palabras, más que el contenido, me provocó muchísimo más desasosiego. Esa noche, como otras tantas, me pondría bajo la protección de la tía Jovita. Al día siguiente, muchos de los vecinos y vecinas que habían participado de la despedida de nuestra existencia intercambiaban gestos y miradas. Nadie se atrevía a hablar. Permanecieron así por largo rato, supongo que preguntándose qué les depararía el destino. Fue muy curioso. Nadie se alegró por el hecho de estar vivo. No hubo gritos ni jolgorio. Quizás pensaban que la vida no era más que un breve tránsito hacia la muerte. Ese es uno de los relatos que hice recordando esa infancia. Sí, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa con respecto a... mejor la pregunta, ¿hacemos al final? ¿Hacemos al final? Ok, entonces... Bueno, vamos a presentar Memorias de un historiador mirando al norte, su tierra, su pasión por la historia y su militancia política. En el fondo tú hablas de tres grandes amores. Este es un libro que lo leí este domingo en el turno, habían 8.000 personas y 80 grados. La gente me preguntaba cómo llego al Valle de Elqui, señora, ahí está en el Valle de Elqui, cómo llego a Pisco Elqui, por la ruta, Waze, dónde está la tumba de Gabriela Mistral, con quién estaba emparejada, una serie de preguntas, y yo estaba inmersa en esta lectura que tenía que ver con otro tema. Y es un libro increíble, de una pluma por supuesto privilegiada y a esta altura con mucha experiencia, donde parte el relato y termina el relato, por lo menos en mi caso, con una lágrima, se me cayó una lágrima, porque tú partes contando una historia con tu hijo. Un diálogo muy potente, muy corto, muy profundo, muy significativo, y que uno podría extrapolar a un montón de situaciones en la vida de cada uno de nosotros, de los que tienen hijos, por cierto, y de los que tenemos padres, por otra parte, porque es una dualidad en la que se produce. Tú vas contando un poco todo tu devenir histórico, por así decirlo, y hay un montón de cosas que son tremendamente interesantes. Me gustaría leer un párrafo que me parece obligado para todo estudiante de historia que quiera dedicarse a la investigación, o todo estudiante de historia que ya esté en el magíster con clara foco en la investigación. Vamos a ver. Tú dices en el capítulo 10, que se llama De regreso a Southampton. En mis clases muchas veces lo recordaba para explicarles a mis alumnos lo que me parece propio de nuestro trabajo. El historiador, les decía, debe ser primero obrero, para convertirse luego en artesano y finalmente en arquitecto. Lo primero, cuando va al archivo, reúne los materiales necesarios, que podríamos llamar datos o evidencias, en su calidad de obrero, para trabajarlos cuidadosamente con la finalidad de convertirlos en información, ejerciendo de artesano. Finalmente, debía aparecer el arquitecto para construir el edificio o conocimiento histórico que refleja nuestra interpretación acerca del funcionamiento de las estructuras sociales del pasado a través de conexiones que demuestran su complejidad, tensiones y los ciclos de larga y corta duración. Desde mi punto de vista, como obreros y artesanos, debemos recurrir a la metodología y técnica. Como arquitectos, la clave está en la teoría. Me parece que este párrafo es genial en el sentido de que cuando uno intenta una investigación, uno sabe que tiene una idea, uno sabe que tiene una hipótesis, uno sabe dónde está el marco teórico, uno tiene una cierta bibliografía, sabe dónde están las fuentes primarias, y de repente te enfrentas a tu escritorio lleno de papeles, lleno de notas, lleno de lápices de colores, post-it, esto, lo otro. ¿Por dónde parto? ¿Cómo armo esto donde yo sé o estoy convencida que hay una historia, que hay algo potente que descubrir, que contar, que transmitir? Pero ¿cómo lo armo? Entonces me parece que es un párrafo que clarifica un poco esa confusión que va a volver, sin duda, pero que es muy útil para sacarse un poco la angustia en algunos momentos por los que uno pasa, y en los que uno pasa mucho tiempo, además, tratando de armar este puzzle de cosas. Pero bueno, te escuchamos a ti, Relatos de un historiador. No, muchas gracias, Eli, por la presentación que has hecho. Agradecerle a todos ustedes la presencia en esta reunión de la tarde, tarde calurosa de verano, como suelen ser todas las tardes del verano aquí en Vicuña. Yo recuerdo siempre una frase que se escribió acerca de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue una militante estática.
como lo somos todos los que nacimos en esta tierra. Transitamos por diversas partes del país o del extranjero, pero siempre con las raíces en la mente, siempre pensando en nuestra tierra. Y yo he sido un migrante estático, porque he vagado por distintas partes de Chile y aún del extranjero, pero siempre anclado en Punitaqui y el Valle de Elqui. Esta es mi tierra, aquí recogí mi identidad. Y hoy día estoy aquí de vuelta, viviendo en Algarrobito las veces que puedo, a la entrada del Valle de Elqui. La puerta del cielo, suelo decir yo, porque este valle me parece encantador, un valle en donde las voces se escuchan con claridad, en donde la luminosidad nos permite disfrutar de estos días que son francamente hermosos. Desde hace mucho tiempo estoy en Temuco. Estoy trabajando en la Universidad Católica de Temuco actualmente, trabajé en la Universidad de la Frontera. Nunca pensé escribir este libro, nunca. No estuvo en mi horizonte escribir un libro relativo a mis memorias o a mis recuerdos. Pero se dieron algunas circunstancias que me empujaron a tomar este desafío. Y este libro se fraguó luego de leer las memorias de un colega mío de la Universidad de la Frontera, Alonso Azócar, que tuvo una trayectoria muy parecida a la mía, con algunos años de diferencia. Los mismos años que me separan de Rodrigo, que son más o menos 7 años, ¿no? Él era de Chiloé, se fue a Puerto Montt a la educación secundaria, finalmente terminó en la Universidad de la Frontera cuando era sede de la Universidad de Chile. Vivió en un hogar universitario en Temuco y finalmente sus compromisos políticos lo obligaron a salir del país. En muchos sentidos teníamos una trayectoria común. Yo, 7 años antes, me había desplazado de Antofagasta a Valparaíso para estudiar historia. Yo nací aquí, pero como ustedes saben, todos los que nacimos en este territorio alguna vez emigramos al Norte Grande, ¿no? ¿Quién no ha estado en Antofagasta, en las Salitreras, en el Cobre, ¿no? Todos tenemos de alguna manera algún vínculo con el Norte Grande, lo que llamamos Norte Grande nosotros. Bueno, yo nací aquí en La Serena, viví en Punitaqui, Quiscuelqui, y luego Antofagasta, Tocopilla, Calama. Y cuando terminé la enseñanza media en el Liceo de Hombres de Antofagasta, vivíamos en Tocopilla nosotros en ese momento, pero mi padre y mi madre decidieron llevarnos a Antofagasta porque en Tocopilla el liceo tenía hasta segundo bañade, estaba recién partiendo, es decir, hasta octavo básico. Por lo tanto, mi madre era profesora primaria titulada de la Escuela Normal de La Serena, conoció personalmente a Gabriela Mistral. Y además empezó enseñando en la Escuela del Horcón. Ubican el Horcón todos ustedes, ¿no es cierto? Ahí empezó a ejercer su docencia. Finalmente se desplazó hasta Quiscuelqui, donde trabajó también como profesora, y finalmente terminó en Los Vilos, Punitaqui y Antofagasta, Tocopilla también. Mi padre era empleado público, empleado de tesorería. Mi padre era de Punitaqui, mi madre del Valle de Elqui. Pero en fin, yo les decía que comparando la vida de Alonso Azócar con la mía, me di cuenta que teníamos muchas cosas en común. Yo terminé en Antofagasta, él en Puerto Montt o en Castro, a Temuco, yo a Valparaíso, a provincia. Santiago nos llenaba de temor. Irse a estudiar a Santiago era exponerse a asaltos diarios, homicidios, etcétera, etcétera. Lo que está ocurriendo hoy día en Santiago ha sido la percepción que han tenido siempre los provincianos de la capital, ¿no? De manera que decidí irme a Valparaíso a estudiar historia porque me impactó mucho un profesor del liceo, Florian Recabarren, con la intención de convertirme en profesor de historia. Mi anhelo era ser profesor de historia como el profesor Recabarren, que además de ser profesor de historia había tenido una trayectoria política muy interesante, con un pequeño defecto en realidad, pero en fin nadie es perfecto, ¿no? Era demócrata cristiano, sin ofender a nadie.
Pero don Florian era un hombre muy dispuesto siempre a debatir, a discutir, de amplitud de criterio. Fue concejal, en ese tiempo se llamaban regidores, más tarde fue alcalde de Antofagasta, diputado posteriormente, ¿no? Y con quien mantuve contacto permanentemente. Por él me fui a Valparaíso con la intención de ser profesor de historia. Pero cuando estaba en segundo o tercer año, tal vez en tercero ya, yo tuve dos grandes maestros ahí, ambos premios nacionales de historia, Sergio Villalobos y Mario Góngora. En ese momento, ese joven que quería ser profesor de historia empezó a soñar con ser historiador. El cambio fue gradual, pero cuando ya había ingresado del pedagógico, no tenía dudas. Yo quería convertirme en historiador y Sergio Villalobos me dijo: no se vaya al liceo, me dijo, no haga clase en el liceo, dedíquese a la investigación. Tuve la suerte de conocer a una profesora de matemática, con quien estuve casado 55 años y con quien mantuve una relación desde hace 58 años. Como ella tenía jornada completa, nos casamos y yo pude dedicarme con esos sueldos precarios con los que uno parte en la universidad, ¿no? Ayudante tercero, ayudante segundo, ayudante primero, de manera que yo viví prácticamente durante 3 años con mi esposa. Nacieron mis 2 hijos, nuestros 2 hijos, ¿no? Vivimos en San Felipe y yo viajaba permanentemente a Valparaíso y a Santiago, porque había iniciado mis estudios de posgrado en lo que en ese tiempo se llamaba licenciatura, que era maestría. Alonso Azócar había seguido una trayectoria muy parecida. Bueno, pero ustedes saben que un día de septiembre de hace ya casi 50 años sufrimos en Chile una experiencia que espero no se vuelva a repetir. Alonso Azócar tuvo que partir a Suecia, yo me fui a Inglaterra. Todo era más o menos paralelo, algunos años de diferencia, algunos años que pueden haber sido 5 o 6. Y él fue el que me recomendó que escribiera mis memorias, porque esto lo conversamos nosotros, y me ofreció publicarlo en AA Editores, una editorial pequeña, pero que estaba interesada en este tipo de trabajo. Pero se sucedieron una serie de circunstancias que me impidieron terminar este libro. Varias circunstancias que tienen que ver con mis estados de salud, la pandemia, posteriormente la enfermedad de mi esposa, de tal modo que recién lo terminé el año 21 y fue como un paliativo, en medio de momentos muy dolorosos para mí. Los últimos 4 años han sido muy duros, entonces era el paliativo. Todos los días escribía una página, 2 páginas, y fui forjando entonces este libro siguiendo una orientación que yo planteé en la Universidad de la Frontera, cuando la Universidad de la Frontera me pidió que dictara la clase magistral, inaugurando el año académico del año 20, justamente el año que yo me desvinculaba de la universidad. Y entonces hablé de las memorias de un historiador mirando al norte. Mis nortes han sido mi tierra, esta, la tierra de ustedes, la tierra de Ovalle. Aquí está enclavada mi identidad. Este es mi paraíso. Es el lugar en donde espero que descansen mis restos después, junto a mi esposa que está en la celda. Mi segundo norte fue la historia, a la que terminé dedicándome con una pasión que desbordó lo que yo mismo podía imaginar. Para mí la historia es alucinante. He trabajado en distintos archivos nacionales y del extranjero y ha sido mi segundo norte, sin duda. Y mi tercer norte explica las razones por las cuales este libro aparece por Pehuen Editores y no está involucrado en ninguna universidad. Porque no quise personalmente comprometer a alguna institución respecto de las opciones políticas que tenemos nosotros. Y yo tengo una opción política que heredé de mi padre y de mi madre.
de mi padre en primer lugar y de mi madre que acompañó a mi padre. Desde el año 1966 soy militante del Partido Socialista. Pero aún antes yo ya pertenecía a la Federación Juvenil Socialista y a la Juventud Socialista. Y yo declaro mi militancia política, porque yo siempre lo he dicho, yo no soy un historiador no comprometido. Yo tengo mis compromisos y mis lealtades, pero siempre he tratado de contener esas lealtades y esos compromisos con la responsabilidad que tiene un historiador. Nada de lo que he escrito, lo he escrito sin el sustento en fuentes que he revisado, como yo les decía antes a ustedes, en distintos archivos. Ese es el origen y ese es el contenido de este libro, que está hilvanado cronológicamente. Los historiadores somos víctimas del tiempo, de la cronología, ¿no? Siempre estamos pensando en ordenar nuestro relato cronológicamente hablando. Pero, se introdujo de repente un cuarto elemento que yo no consideré, pero que está siempre presente, que es la familia. Entonces cuando escribía, de pronto recordaba cosas que tenían que ver con mi familia y no con lo que estaba escribiendo, y había una especie de paréntesis y volvía en el tiempo atrás para recordar episodios más bien personales o familiares. Este libro lo publicó Pehuen, la editorial con la cual estamos trabajando desde hace ya algunos años. Ellos han sido muy generosos conmigo, han recogido una serie de trabajos, porque aunque yo no soy peñi, no soy mapuche, yo he terminado comprometiéndome con ese pueblo que está sufriendo hoy día las inclemencias de un verano muy cálido, con incendios que ustedes han visto. Tienen una magnitud que aparentemente no se habían visto antes. Yo no tengo recuerdo, a comienzos del siglo XX, a muchos incendios de esa naturaleza, porque quemaban el bosque para sembrar trigo y avena. Eran incendios intencionales, ¿no? Con el propósito de despejar eso, con los efectos que ha tenido hoy día respecto de la erosión, respecto de todos los deterioros que ha tenido el medio ambiente de mi región. Pensaba, como dijo Leslie o Rodrigo, ¿no?, que yo escribía la historia de mi tierra, de esta tierra, con el corazón, la de la Araucanía con la cabeza. Hoy día no estoy tan seguro, porque mi compromiso con los peñas, con las lamianas, se ha transformado también en un compromiso emocional, sentimental, de tal modo que estoy en estos momentos recordando esos largos años que estuve estudiando la historia de la Araucanía. Quiero saludar muy especialmente a mis primos, a Juanita, a Juan, que está por allí, a José Antonio, ¿no? Y Luis, no sé si está, parece que lo vi o no. ¿No llegó Luis? ¿Está por allí o no? Quiero saludar también de una manera muy especial a una amiga que conocí hace muchos años, Patricia Cerda, pero siempre la desconozco cuando la veo. Patricia Cerda es una gran historiadora, pero además una gran escritora. Yo quisiera tener el talento de Patricia Cerda para escribir, ¿no? Una pluma maravillosa para Patricia Cerda. Publicó uno de sus primeros libros con nosotros, Fronteras del Sur, en la Universidad de la Frontera. Yo quisiera regalarles a todos este libro, pero no puedo porque me manda Pehuen algunos libros, de manera que yo no tengo nada más que... Puedo regalar dos, que ustedes comprenderán que no puedo dejar de hacerlo. El resto, si quiere, lo puede comprar ahí. Tenemos un vendedor que dice Planet. Así era yo cuando joven. Ustedes no lo vean. Es mi nieto, mi chofer ahora. Así es que termino agradeciéndoles esto
y ahí van a estar los libros. Este libro se está vendiendo a 10.000 pesos y el chiquito este de Punitaqui a 5.000. Hay poquitos ejemplares, no tengo mucho, pero si lo desean pueden comprarlo. Y hay otro libro más también que cuesta algo parecido. Son todos a 10.000 pesos los que están vendiéndose ahí, salvo el chiquito ese que está ahí. El otro libro que tengo allí es La Araucanía en 5 siglos de historia y conflictos no resueltos, que ese sí que es un libro de historia, pero escrito también un poco a modo de biografía, de autobiografía. Así lo señala Fernando Bayricán. Me dice, pocas veces había leído a Jorge Pinto en clave autobiográfica, porque el libro parte también un poco contando cómo se gestó el libro. Le reitero mis agradecimientos, un placer estar en esta tierra tan hermosa, en este museo, al que he venido varias veces. La última vez fue hace 4 meses atrás, en una actividad que se hizo aquí en el museo. Ahora las preguntas. Muy amable, muchas gracias. No sé si habrá alguna consulta, para algo. Yo voy a partir con una pregunta. Una pregunta que seguramente para ti es una lata, pero para mí es muy importante, muy interesante hacerla. En tu relato, probablemente por el contexto, probablemente porque tú lo elegiste, probablemente no fue así, no aparece ninguna angustia en relación a la tesis doctoral. Yo los doctorados a los que conozco que están haciendo los doctorados, que lo hicieron, que están pensando, hay una angustia permanente en la tesis, en la hipótesis, en el marco teórico. Es un sufrimiento durante varios años, no sin dejar de mencionar que tú mencionas que hiciste la tesis doctoral en 2 años y medio, y es un proceso que actualmente no dura menos de 4. ¿No fue la tesis doctoral en sí una angustia para ti? Bueno, los años en que yo viví en Inglaterra, cuando fui al doctorado, yo salí con un grupo de compañeros a través del CIME, Unidad de Migraciones Europeas, con el financiamiento de World University Service, que creó una sección que se llamaba Sección Chile, que ayudó a aquellos académicos que habíamos tenido dificultades. Entonces, nosotros cometimos un error. Nos fuimos pensando que volvíamos al día siguiente, porque al día siguiente caía Pinochet. Y entonces lo primero que hacíamos al llegar a Inglaterra era comprarnos una radio para escuchar Escucha Chile, de Radio Moscú, pensando que allí iban a anunciar la caída de Pinochet. A los 6 meses nos cambiábamos ya a la Radio Tirana, que era un país muy extraño, un engendro de marxismo, de los más curiosos y extraños, antisoviético y antichino. Y ya cuando estábamos saturados con la Radio Tirana, que transmitía un programa en español, nos íbamos a la Deutsche Welle. Me parecía bueno, tú vives en Alemania, ¿no? Parece una radioemisora más seria, más creíble, más confiable. Yo lo único que quería era volver a Chile. Por lo tanto, yo trabajé en jornadas casi de 12 a 14 horas diarias, pero una máquina trabajando para terminar rápido mi tesis. Yo la había empezado acá en Chile. Yo estaba estudiando la población de Chile en el siglo XVIII. Es una historia muy larga que yo creo que cuento ahí en el libro, ¿no? Pero cuando yo presenté mi tesis hacían 2 años y medio que había partido. Eso es impensable en un país europeo y en cualquier parte. Y obviamente la comisión lo tuvo en cuenta. Doctorar a una persona en 2 años y medio es impresentable para cualquier universidad. Entonces optaron por una opción, una alternativa que me dejó satisfecho a mí y al mismo tiempo satisfecho a la comisión. Me dijeron, nosotros le aprobamos el examen. Está aprobado, o sea, que no tiene que hacer ninguna defensa. La defensa corresponde a lo que es la defensa de una tesis. Yo trataba de vincular los estudios demográficos con la economía y la sociedad regional, de todo el norte chico, desde Copiapó hasta el Valle de Aconcagua. Excluía el Valle de Aconcagua y llegaba en realidad hasta la Cuesta del Melón, hasta la zona de Petorca. Revisé el archivo que está en la costa ahí, se me escapa en este momento el nombre,
Puchuncaví, hasta ahí llegué. Yo pensaba que de ahí al sur Chile vivía un proceso distinto al que se vivió aquí en el norte. Entonces me pidieron que por favor corrigiera o ampliara algunas partes de la tesis, pero que el examen ya estaba aprobado, pero que me entregaban el grado de doctor cuando yo entregara una versión que ellos me recomendaron profundizara o extendiera, etc. Así que tuve que permanecer un año más en Inglaterra, no me quedó más alternativa. Pero tuve un examinador, un gran historiador inglés, David Braden, especialista en historia, él trabajaba en la Universidad de Cambridge. El doctor Braden inmediatamente se contactó con el World University Service para que me extendieran la beca, porque la beca se daba por 3 años, ¿no? Pero no podía prolongarla. Pude quedarme viviendo en Inglaterra, ¿no? Porque nos otorgaban ya la condición de asilado y poco menos que una condición similar a la de un British. Pero yo quería volver y volví. Y ahí vienen una serie de situaciones que voy explicando. El primer capítulo de mi tesis está publicado. Fue el primer libro que publiqué yo, La población del norte chico en el siglo XVIII. Eso se publicó el año 81, si mal no recuerdo. O sea, tan pronto terminé mi tesis yo, hice un apartado y lo publiqué en la Universidad Católica del Norte de Coquimbo. Y una parte importante de mi tesis apareció en el segundo libro que publico acá, que son Las minas de azufre de Punitaqui, con todo un estudio sobre la minería y cómo funcionó la minería vista desde una gran empresa que fue un gran fraude además. Y mi tercer libro fue La acelera colonial, que fue también un libro en el que aproveché buena parte de la documentación. Es un poco, yo tenía como un tarro de la basura, así donde desechaba todos los papeles que no me servían desde el punto de vista más riguroso o estricto a la historia propiamente tal, ¿no? Entonces ahí reuní eso lo publicó la Católica de Valparaíso. Y mi último libro sobre esta tierra es Tras la huella de los paraísos artificiales, que también recoge parte importante de la documentación de mi tesis. Pero ahí me fui a Temuco y el rector me dijo: mire, una condición, olvídese del norte chico y usted tiene que dedicarse a la historia de la frontera. Pero mi tesis está... Lo que no he publicado nunca han sido sí los apéndices en donde explico yo cómo un historiador puede, porque yo estudiaba la población, crecimiento y distribución regional, cómo podemos trabajar datos demográficos muy parciales, no hay censos, no hay empadronamientos generales, pero Naciones Unidas creó una tabla para reconstruir poblaciones globales a partir de datos muy pequeños. Por ejemplo, yo me encontraba con los bautismos, cuando pasaba el obispo bautismando. Entonces ahí tenía los datos de la población aproximada que estaba entre los 10 y 12 años, o entre los 8 y 12 años. Con ese datito pequeño y aprovechando algunas tablas, lográbamos tener más o menos una aproximación. Nunca uno, en las etapas preestadísticas, uno tiene datos precisos. Pero eso está publicado. El apéndice, que debe tener como unas 40 páginas, no lo publiqué nunca. Eso es puramente metodología, no tiene mayor interés. Voy a hacer una pregunta respecto a eso. Los sociólogos y antropólogos chilenos, partiendo por Sonia Montesino, ¿verdad?, con su libro Alegoría del Guacho chileno, hablan del origen eminentemente ilegítimo de la población chilena. Y tú has hecho estudios sobre población, ¿tú corroboras esa tesis? ¿Población, perdón? Ilegítima, o sea, en los estudios que tú has hecho sobre población, estudios de historia social, demográfica, ¿tú corroborarías esa tesis de Montesino y mucha gente más? Pero no solo lo corroboro yo, sino que las fuentes lo indican. Y aquí entramos en temas escabrosos, porque uno de los artículos que escribí sobre esta tierra se llama a ver, no recuerdo bien exactamente, pero son estudio de la familia, ¿no? Y las modalidades alternativas a la familia tradicional. ¿Qué estudio? Bueno, el matrimonio, consagrado por la Iglesia. Había registros civiles en ese tiempo.
Eso era el matrimonio. Nacían hijos que llamaban legítimos. Después venía como una modalidad alternativa el amacebamiento. Todavía se practica según algunos, ¿no? Según me han contado. Sí, según en pareja, no, pero no están consagrados el matrimonio, ¿no? Nacen los hijos ilegítimos. Pero también nacen los hijos, los expósitos muchas veces, que son hijos que los dejaban en los portales de la iglesia o en la casa de... Entonces, ilegítimos y expósitos. Modalidad alternativa a la familia era el amacebamiento. Otra modalidad alternativa era la barracanía. ¿Saben en qué consiste la barracanía usted o no? En el siglo XVIII y XIX los centros urbanos eran centros a los que acudían las mujeres a trabajar, como lo que hoy día llamamos nana, ¿no? Personal doméstico. Y el patrón, con una chiquilla de 18 años, formaba una familia alternativa dentro de la propia familia, y la mujer legítima no tenía más que aceptar la situación, porque ¿qué hacía? El momento en que las mujeres, como ustedes bien saben, no tenían derechos prácticamente, ¿no? La barracanía es un fenómeno bien interesante. Yo encontré un empadronamiento en La Serena en donde hay familias que están compuestas casi por 24 personas, y la niña que se relacionada con el patrón vivía en la casa, tenía sus hijos, el patrón los reconocía muchas veces, otras veces le dejaba parte de la herencia, etc. Amacebamiento, barraganía. Pero hay otra que es mejor todavía. ¿Han oído hablar de los lachos ustedes o no? Sí. El lachismo. El lachismo no tiene carácter pecaminoso que nosotros le atribuimos. Cuando viene un funcionario de la corona, y aquí entramos a la historia dura, ¿no? que yo encontré los documentos, cuando viene un funcionario de la corona, todos le hablan de los lachos en esta zona, todos le hablan de los lachos. Y entonces preguntó, ¿qué son los lachos? Los hombres iban a trabajar en las faenas mineras y las mujeres detrás de ellos. Y vivían en el entorno de la faena. Eso eran los lachos. En realidad el lacho no era el hombre, era la mujer que seguía al hombre, y que era amparada por el hombre, y que era protegida por el hombre. Cuando la justicia iba a expulsar a las mujeres, las primeras manifestaciones de efervescencia social se produce a propósito del lachismo. Los hombres a pedradas corrían a los representantes de la justicia indiana. Esa forma es una forma que no ha sido muy estudiada. Bueno, hay varias más, ¿eh? El hurto de mujeres. Es un fenómeno. Mire, todo eso aparece en la documentación, todo eso aparece en la documentación. Lamentablemente nosotros hacemos historia que no lee nadie, los historiadores. Yo mismo, yo creo que los libros que escribo yo no los lee nadie. Porque son libros para un público tan específico, ¿no? Somos endogámicos nosotros. Escribimos para nosotros y nos leemos entre nosotros, nos comentamos entre nosotros, pero no tienen ningún impacto. Pero son libros tediosos, bueno, son libros de especialistas. Eso. A propósito de los maestros que dijo Sergio Villalobos y todo, desde la perspectiva de ahora, que hay muchas variaciones en contra y a favor respecto a cómo él desarrolla la historia de Chile. Y desde este momento, del momento que usted está viviendo ahora, ¿cómo enfrenta ese análisis desde el punto de vista de cómo él veía la historia de Chile? Mire, yo por Sergio Villalobos siento no solo respeto, sino que gratitud, porque yo soy lo que soy por él. Más, don Mario Góngora me ayudó más tarde, pero también me ayudó mucho cuando yo partí. Mucho. Don Mario Góngora era un hombre muy tímido. Ustedes no lo conocen, un historiador muy famoso en Chile, fue Premio Nacional de Historia, era muy tímido. ¿Perdón? ¿Un poquito más alto? Sí, don Mario Góngora era un hombre muy tímido, de muy bajo perfil.
Recuerdo que una vez lo invitaron a La Serena y a las 10 de la mañana las autoridades de la Universidad de La Serena pusieron un auto a su disposición para que lo llevara a recorrer la ciudad. Don Mario le contestó: me levanté a las 6 de la mañana y ya recorrí la ciudad, así que no necesito eso. Era un hombre tremendamente tímido. En las clases empezaba como yo, hablando y terminaba murmurando. Entonces uno tenía que sentarse en la primera fila para poder escucharlo. Pero le teníamos un respeto nosotros, porque él fue medievalista. Después de estudiar la Edad Media, estudió el mundo colonial. Después el 19 y pasó al 20. Y él decía: el que no sabe medieval no va a entender nunca colonial y no va a entender nunca más tarde el siglo XIX y el 20. Muchos de los cursos que yo seguí, los seguí sobre Edad Media con don Mario Góngora cuando estaba ya en la licenciatura, no en la pedagogía. Pero don Mario me apoyó mucho cuando partí y sobre todo después cuando tuve dificultades. Yo creo que en parte gracias a él logré llegar a la Universidad de la Frontera. Don Sergio Villalobos, le tengo mucho cariño, respeto, agradecimiento, ¿no? Pero él nació lamentablemente en la oposición, porque siempre pregunta de qué están hablando para oponerme. Es un polemista pero incorregible. Conmigo ha tenido discusiones que ustedes no se imaginan. Que no terminan nunca. Sí. Una vez nos reunió el Mercurio de Santiago, en Santiago, y nos brindó 2 páginas completas. El maestro y el discípulo. Ya ambos éramos premios nacionales. Y ahí tuvimos un debate muy interesante. Claro, yo creo que Sergio Villalobos se equivoca en sus interpretaciones. Yo no las comparto. Él dirá que yo me equivoqué. Pero en eso consiste el encanto de la ciencia, de la disciplina, de la historia, no estar siempre de acuerdo. Debatir, discutir, porque el conocimiento se construye así, en torno al debate. Lo interesante es quizás ahí apuntar que siguiendo los debates actuales de los sociólogos y los políticos, se cita muchísimo a Mario Góngora. A Mario Góngora se le está leyendo nuevamente, es un son muy bonito, no muere, digámoslo así, no pasa de moda, se reinterpreta, ¿verdad?, su concepción del Estado y de la nación chilena. Le interesa mucho ahora a la centro derecha, por ejemplo. Claro. Muchísimo. Claro, mire, don Mario Góngora escribió un libro que se llama El Estado, no recuerdo bien el libro que escribe, el título no lo recuerdo, el libro de Mario Góngora sobre el Estado. Sí. Yo no lo escuché decir esto, pero me lo dijo un historiador de la Católica de Santiago, muy cercano a él, que Mario Góngora al final terminó diciéndole que si él se arrepentía de haber escrito un libro, era ese, porque de algún modo terminaba justificando la dictadura. Don Mario Góngora estaba muy arrepentido de haber escrito eso. Él cree que primero se forma la nación y después el Estado. Yo creo que es al revés, primero se forma el Estado y el Estado crea la nación. Y eso yo lo planteé en un libro que es uno de los libros míos que más se ha vendido, que es La formación del Estado y la nación y el pueblo mapuche, que ya lleva 3 ediciones. Pero son libros que conoce tan poca gente en realidad. Pero ese es el libro que más se ha difundido de los libros que yo he escrito. Y aquí en La Serena colonial, yo sé que siempre lo están recordando. Pero también quiero hablar de Punitaqui, esos recuerdos nuestros de Punitaqui, Pueblo Viejo, Piscuel. Me quisiera agradecer, porque la verdad, uno que viene de afuera, de Valparaíso, y viene con los ojitos abiertos y el corazón abierto para entender este lugar. He tenido la suerte de estar en el mismo lugar con esta gran escritora que está escribiendo sobre Gabriela Mistral, pero escucharlos a ustedes es realmente una maravilla. Y tengo que detenerme en los cuentos que realmente me emocionaron. Realmente uno se sentía en Punitaqui se dice, ¿no? Sí. Perfecto.
agradezco porque hablan con el corazón, y eso a uno que viene de afuera, mi calidad de artista lo puedo decir con algún tipo, ahí, con un pedacito de derecho, realmente conmueve. Así que se agradece muchísimo esta instancia para saber de este lugar y adentrarse un poquito más en la historia que nos hace a todos parte de un mismo país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Fue el promotor de los libros. Bueno, si quieren conocer cómo eran los lachos, vean una lámina de Mauricio Rugendas cuando él dibujaba los lachos. Y hay un artículo muy bonito escrito sobre los lachos de Punta, que es un mineral de oro al sur de Ovalle. Allí hay un artículo del siglo XVIII que habla de ese mineral y de los lachos que llegaban allí a ese mineral que se trabajaba en el siglo XVIII. Así que en la zona también había lachos y todavía hay, dicen. Sí, simplemente también agradecer al público que está online a esta hora. Óscar Acuña Poblete envía un abrazo a Rodrigo Iribarren, inolvidable director de ese museo. ¿Cómo no recordar la historia de la quebrazón de vidrio en el terremoto? Sinceros cariños. Héctor Hernán Herrera dice: voy viajando a Cuba, pero escuchándolo a los dos grandes exponentes de la cultura chilena. Raúl Campos, colega del Museo Arqueológico de La Serena: muchas gracias por estas instancias donde podemos reencontrarnos con los intelectuales que nos unen. Un abrazo a don Jorge. Esos son los comentarios que tenemos hasta ahora online. Muchas gracias. Gracias. Gracias.